Hola, Dios te bendiga. La reflexión de hoy se llama Saliendo de tu zona de confort. Y para comenzar yo quisiera preguntarte, ¿alguna vez has visto o tocado algún río que está por estancarse o que ya se ha estancado? Bueno, pues, ¿sabes? Los ríos que se estancan dejan de correr. Estos ríos se empiezan a volver verdosos, se empiezan a volver espesos, empiezan a formar bacterias y gérmenes. Definitivamente el agua de un río estancado no sirve para beber, no sirve tampoco para limpiar. Y bueno, ¿sabes? Yo te quiero contar, una ocasión sucedió que un río dejó de correr, comenzó a estancarse. Este río comenzó a formar gérmenes, bacterias, comenzó a volverse verdoso, incluso empezó a oler mal debido al estancamiento y la acumulación de gérmenes. Pero ¿sabes? Sucedió un día que llegaron los tiempos de lluvia. Fuertes lluvias comenzaron a caer sobre este río que se había estancado durante mucho tiempo. Comenzaron a caer sobre él, a caer y a caer al grado de que este río comenzó a ensancharse, al grado en que comenzó a desbordarse, a limpiarse de toda esa podredumbre que se había acumulado en él. ¿Sabes? Empezó a regar otros pequeños ríos que también habían estado estancados y a formar ríos nuevos, ríos limpios, ríos de agua que comenzó a correr por las altas montañas y a llegar a los pueblos. La gente emocionada comenzó a ver que los ríos habían llegado al pueblo, el agua había llegado al pueblo y comenzaron a beber de él. ¿Sabes? La vida espiritual también a veces se estanca. Nuestra vida espiritual también a veces se estanca creyendo que hemos hecho suficiente, creyendo que dependemos de nosotros mismos. ¿Sabes? Al no orar, al no leer la palabra, al olvidarnos de las cosas de Dios, estamos demostrando nuestra incredulidad a Él. Estamos demostrando que creemos que dependemos de nosotros y no de Dios. Una vida espiritual estancada comienza a producir podredumbre. Comenzamos alejándonos de las cosas de Dios y empezamos a escuchar más la voz de la carne. Nos olvidamos de leer la palabra de Dios, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de llevar una vida consagrada en espíritu y en verdad a Él. ¿Sabes? Los síntomas de tener una vida espiritualmente estancada son los siguientes. 1. No hay un cambio verdadero en tu vida. 2. No hay tiempo para Dios. 3. Caemos en el conformismo espiritual. Y 4. No hay amor por las almas. Cerramos nuestros oídos para escuchar el clamor de esas almas que necesitan de Dios. Tapamos nuestros ojos para no ver el dolor de la gente que necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes? Cristo viene por su iglesia. Ya es tiempo de que nos levantemos. Ya es tiempo de que salgamos de ese conformismo espiritual, de ese estancamiento espiritual en el que hemos caído. Y comencemos a llevar la palabra a otros. Comencemos a llenarnos, al igual que ese río, de la presencia de Dios. No podremos compartir a otros de la salvación, no podemos compartir vida, agua viva a los demás si no nos llenamos de la presencia de Dios. Hay un texto muy hermoso en San Juan 7:38 que dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Evangelio según San Juan nos menciona las palabras tan bellas de Jesucristo que dice: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Si realmente crees en Jesucristo, tienes que permitir que esos ríos comiencen a correr de tu interior, que su presencia llene tu interior, que su Espíritu Santo llene tu interior al grado de que esos ríos empiecen a fluir dentro de ti. ¿Sabes? Dios siempre tuvo un propósito para cada personaje de la Biblia y uno de ellos es Moisés. Moisés, el propósito que Dios tuvo para Moisés fue sacar a su pueblo de la esclavitud. Jonás, el propósito que Dios tuvo para Jonás fue llevar el mensaje a Nínive para que ese pueblo no fuera destruido por su pecado. El propósito de Jesucristo al venir al mundo fue traer salvación y vida eterna a todos los perdidos. El propósito del apóstol Pablo fue esparcir el evangelio en diferentes lugares. El propósito que Dios tiene para nosotros es que nos llenemos de su presencia y que sometamos al enemigo,
que nos levantemos con poder para ganar almas para Cristo. Dios tiene un propósito para cada cosa creada y no nos creó para permanecer estancados, no nos creó para permanecer en el conformismo, nos creó para ser sus siervos, para ser sus hijos y dar testimonio de Él. ¿Sabes? Hoy quiero darte unos pequeños consejos que te pueden ayudar a salir del estancamiento espiritual. Y quiero leerlos contigo. El primero dice: para lograr un cambio verdadero, primero hay que reconocer que se ha fallado. En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Reconoce que hasta hoy has permanecido en el estancamiento espiritual. Reconoce que necesitas un cambio verdadero en tu vida, que necesitas despertar, que necesitas levantarte. Reconócelo delante de Dios y pide perdón, y Él te perdonará. El segundo punto dice: la oración constante nos mantiene libres de bacterias y contaminantes espirituales. Si de verdad queremos ser limpios de ese acumulamiento que hemos tenido en nuestra vida espiritual, de esas bacterias y gérmenes de pecado que han llenado nuestra vida y que han ocupado el lugar de Dios, tenemos que vivir una vida de oración. Dice el apóstol Pablo, nos decía en la epístola a los Colosenses: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, ser constante en la oración. La oración no es de un día ni de dos, la oración es diaria. La oración debe ser a cada minuto, tener una vida en comunión con Dios donde quiera que tú estés. El tercer punto dice: una vida espiritualmente estancada necesita ser dirigida por Dios a través de su palabra. Una vida espiritualmente estancada necesita ser dirigida por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice la palabra de Dios que la escritura, la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si alguien tiene que dirigir nuestra vida, es la palabra de Dios. Es el Señor a través de su palabra. Tenemos que permitir que nos dirija si de verdad queremos salir de ese estancamiento espiritual, de ese conformismo espiritual. Y número 4, para poder desbordar bendición a otros, llevando agua de vida a los perdidos, debes compartir de Cristo. Tú debes hablar a otros de la nueva vida que Dios te ha dado. ¿Sabes? Dios nos manda a compartir su palabra. Como dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesucristo nos dijo en el evangelio según San Marcos que debemos seguir a predicar a todo el mundo la palabra de Dios. Predica a tus amigos, a tus conocidos, en tu trabajo. No hay pretexto. Donde quiera que estemos, en el micro, en el carro, en el taxi, donde quiera que vayamos, en el parque, podemos compartir la palabra de Dios a otros a través de las redes sociales. No hay pretexto para no trabajar para Cristo. El propósito de Cristo no fue encerrarnos en las 4 paredes de la iglesia. No fue encerrarnos toda la semana en casa o en el trabajo. El propósito de Cristo fue que compartiéramos de Él donde quiera que vayamos, para que otros también conozcan de esta salvación. ¿Sabes? Un descuido espiritual te puede llevar a la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es aborrecida por Dios. ¿Sabes? Aquel río necesitó ser lleno de agua limpia, de agua viva, para poder limpiarse del estancamiento espiritual. Tú necesitas llenarte de la presencia de Dios para poder ser limpio de ese estancamiento espiritual. Espero que te hayan servido estos consejos. Dios te bendiga. Que tengas una excelente noche.